bienvenidos a este culto que ha preparado la primera iglesia bautista de Saltillo para su membresía y para todo aquel que tenga oportunidad de disfrutar en este culto y sobre todo de encontrar en él palabras de ánimo, palabras de amor, palabras de nuestro Dios, que como le dijo a Adán en el huerto, parece que nos pregunta: ¿dónde estás? Un Dios de amor y un Dios de bondad que le pregunta a la humanidad: ¿dónde estás? Que aquí estoy yo para que me encuentres. Y nos sentimos muy contentos de que puedas conectarte en este tiempo, que puedas tener los medios y los recursos suficientes, la fuerza y la salud necesaria para poder estar en este culto, porque aunque estamos lejos, podemos congregarnos y sentirnos juntos en un mismo espíritu y hacer nuestro lo que el salmista escribía: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en uno, en armonía. Y así nos sentimos, sin lugar a dudas. Si bien extrañamos la proximidad y la cercanía física, el podernos congregar en nuestro templo, pero podemos seguir en contacto. Y es por eso que la iglesia ha continuado con sus cultos de manera periódica y cotidiana por estos medios, para estar cumpliendo con las medidas de prevención y de salud, y al mismo tiempo tener una oportunidad de tener estos espacios de refrigerio espiritual. Y te invito a que me acompañes en una oración para poner en manos de nuestro Dios este culto. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, Padre, a través de estas nuevas tecnologías. Bendice cada persona que ha de recibir esta transmisión. Está con ellos, con sus familias, suple sus necesidades, Padre, pero sobre todo, Padre, permítele descubrir desde su corazón que tú eres quien suple todo vacío, que tú eres la necesidad de un corazón quebrantado, que tú eres aquello que buscamos, Padre, en nuestras vidas sin reconocerlo, pero que cuando nos entregamos a ti, entendemos nuestra verdadera naturaleza a través de tu propósito. Bendice, Padre, cada una de las personas que están escuchando esta transmisión y está con nosotros durante este culto. Está con nosotros, agrádate de lo que hemos de presentarte, de nuestras oraciones, nuestras alabanzas, y bendice al predicador que ha de tener a su encargo el sermón durante esta transmisión. Habla tú, Señor, a través de cada uno de los elementos de este culto. Te doy gracias, Padre, por los hombres y mujeres valientes que han entregado su talento para poder construir estos videos, Padre. Bendícelos grandemente y confiamos en tu promesa que su trabajo para ti nunca ha de volver vacío. Está con nosotros en este culto, Dios. Te pedimos todo esto pidiéndote el perdón de nuestras múltiples faltas y pecados. Amén. Y mis hermanos, les invito a que entonemos un par de himnos ahí desde tu casa, desde el lugar en el cual estás viendo esta transmisión. Te invito a que acompañes atrás de la pantalla este primer himno, Fuente de la Vida Eterna, el himno número 35 del himnario bautista, y posteriormente el himno número 323, En Jesucristo. Hermosos himnos, ambos que nos recuerdan de la necesidad constante que tenemos de la comunión
Y qué mejor que la comunión perfecta, la comunión con nuestro Dios. Entonemos estos himnos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y
y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, siempre proteja nuestro vivir. Te invito a que me acompañes y veamos juntos estas diapositivas de anuncios acerca de las diversas actividades que tiene nuestra iglesia y que debemos aprovechar. Estas actividades que seguramente si tú asistes será de gran bendición para ti. Pero también te invito a que la compartas con otros, a que otros se enteren de esta oportunidad. Vivimos tiempos de mucha necesidad. Para donde volteemos, vemos una necesidad abundante, y no solo de recursos físicos. Vivimos tiempos de necesidad de tiempo, de necesidad anímica, de necesidad de autoestima, y todos ellos sabemos que tiene su origen en una necesidad espiritual. Entonces yo estoy seguro que si le compartes a alguien más de estas actividades y los invitas, seguramente serán muy bendecidos. Acompáñame a ver estos videos y también veremos el video que se ha preparado por el equipo de mayordomía sobre nuestras ofrendas y diezmos.
es mí al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, la adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Para el mensaje que nuestro Dios tiene preparado en labios de su siervo para este hermoso domingo, te invito a que me sigas desde tu dispositivo ahí en casa en la lectura de estos pasajes de la Biblia. Leeré primero en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, los versículos del 1 al 6
dicen lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 9, leemos: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra, los que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuchemos el mensaje que tiene nuestro Dios en labio de sus fe. Muy buenos días, amados hermanos de esta primera iglesia bautista en esta ciudad de Saltillo. Es verdaderamente un privilegio inmerecido para su siervo poder compartir con ustedes en esta hora la palabra de nuestro Dios. De manera muy particular en este arranque de un nuevo año, 139 años de vida como iglesia. Y cuando hablo de que es un privilegio merecido, porque agradezco al Señor a esta iglesia que 38 años atrás tuvo a bien cobijarnos como familia cuando veníamos de la Ciudad de México. Y el Señor nos llamó aquí a esta hermosa ciudad desde aquel entonces. Y aquí tuvo a bien llamarnos al ministerio con esa amada iglesia que durante 25 años estuvimos ministrando, a la Iglesia Bautista El Calvario. Por eso es un privilegio para mí poder compartir en esta hora con ustedes. Y qué mejor, mis amados hermanos, que definir nuestra identidad de tantos años. En el caso de ustedes, 138 años. En el caso de otras iglesias, menos, indudablemente. Pero qué mejor que definir nuestra identidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque mire, mucha gente ha tenido verdaderamente graves problemas, sobre todo en el ámbito legal, por una simple y sencilla razón: por falta de una identidad. Mire, en el siglo que nos está tocando vivir,
uno de los grandes problemas sociales que estamos atravesando es precisamente ese, la falta de una identidad. Y cuando hablamos de una identidad podemos hablar de varias cosas, pero en este momento quisiera referirme al hecho de una identificación, que obviamente es lo que nos da identidad. Y bueno, un ejemplo claro de ello, mis amados hermanos, pues son tantos inmigrantes que tenemos en nuestro país. No solamente de Centroamérica, de muchas partes del mundo que están entrando precisamente por el sur de nuestro país. Y bueno, todos ellos indudablemente tienen una falta de identidad. Cuando hablamos de este otro concepto, no de una identificación, sino cuando hablamos del concepto de una identidad, miren, filósofos, sociólogos, psicólogos y muchos otros ólogos le han llamado a esta falta de identidad que el individuo tiene crisis existencial. Y es cierto, muchos en nuestras sociedades de ahora, de todas partes, no estamos hablando exclusivamente de nuestro país, estamos hablando de todas partes. Y no solamente de esta época, a lo largo de los siglos, han pasado por esta crisis existencial. Y bueno, nuestro siglo XXI no se escapó, mis hermanos. Nada más que ahora le llaman ninis. Gente que se pregunta y se pregunta y se pregunta sin encontrar o sin querer encontrar respuesta a una serie de preguntas, de interrogantes, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no soy feliz? ¿De qué sirve la vida si voy a morir? Tantos expresan estas frases y muchas otras que indudablemente están también ahí en la mente, y no solamente en la mente, sino en todo su ser de estos personajes que ahora nuestro siglo XXI les ha llamado ninis. Y la sociedad les ha llamado así, mis amados hermanos, porque se la pasan sin hacer nada. Es decir, dentro de no poder encontrar esta respuesta, se la pasan sin encontrar nada. Lo que es peor, se quejan de todo y de todos. Pero sabe una cosa, en la mente de Dios jamás pasó, ni por asomo, como luego solemos decir, que su pueblo, ese pueblo escogido, ese pueblo selecto, tuviera ese tipo de problemas que ahora le llaman crisis existencial o falta de identidad. Mire, Dios siempre ha deseado que su máxima creación sepa quién es, para qué está, dónde está, de dónde vino y hacia dónde va. Vamos a tratar de dar un recorrido por las Sagradas Escrituras. Yo sé que usted, amado hermano, miembro de esta iglesia, si vio la proyección y la predicación de mi hijo Carlos, va a decir, se copiaron, pero no, ni yo sabía que iba a predicar él, y hasta ahorita él no sabe lo que iba a predicar yo. Así que probablemente usted encuentre alguna semejanza entre la temática que tomó mi hijo Carlos y la temática que hoy estamos manejando sobre el concepto de falta de identidad. Dos temáticas diferentes, pero donde encontramos algunas bases muy semejantes. Mire, cuando Dios habló con Noé, en medio de aquella terrible degradación que los individuos, las familias y la sociedad en general de ese tiempo de Noé tenía, cuando Dios habló con Noé, le dio instrucciones precisas. Yo creo que usted ya ha pasado por este pasaje de las Sagradas Escrituras, y si no, le invito para que vaya usted al libro de Génesis. Ahí en el capítulo 7 usted va a encontrar algo de esta narración,
a la que me estoy refiriendo. Y sabe una cosa, Noé supo con toda certeza quién era a los ojos de Dios. Pudo escuchar de parte de Dios que la razón por la cual lo estaba tomando para ese gran cometido que le dio. Pudo escuchar unas bellas palabras. Solo tú eres el único que vives de acuerdo a mi voluntad. Vamos, a mí se me pone la carne chinita solamente de ponerme en el lugar de Noé y escuchar de parte de Dios que me está diciendo, solo tú en medio de toda esta sociedad vives de acuerdo a mi voluntad. Noé supo quién era y por sobre todas las cosas, quién era a los ojos de Dios. Pero además supo para qué estaba en ese momento. Supo lo que tenía que hacer. Supo lo que iba a suceder después de aquel tremendo diluvio. Y supo qué iba a hacer él y su familia después de que eso ocurriera. No tuvo falta de identidad en ningún momento. Si pensamos en otro personaje de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, estamos hablando de aquel hombre que fue llamado el padre de la fe, Abraham. Cuando él andaba así, siguiendo las instrucciones de parte de Dios, él sabía de dónde venía, sabía de dónde era. Sabía que había salido de Ur de los Caldeos. Supo cuando Dios habló con él qué tenía que dejar. Dijo, vas a tener que dejar todas tus tierras, vas a tener que dejar tus parientes. No le dijo, vas a tener que dejar tu familia. Vas a tener que dejar tus parientes. Pero le dio una promesa que le hacía, que hizo a Abraham cerrar los ojos y salir adelante. Le dijo que haría de él un pueblo numeroso. Le dijo, ¿sabes contar las estrellas? Bueno, ni esas van a dar el número del pueblo que voy a hacer de ti. Qué hermoso, hermanos, que podamos entender quién somos, para qué estamos aquí y qué tenemos que hacer. A ese pueblo numeroso, que Dios le dijo a Abraham, ese pueblo también supo a dónde quería llevarlo. En pocas palabras, Dios les dio identidad. No eran pueblo. Dios los hizo su pueblo y les dio identidad. Y bueno, vamos a pensar ya en este pueblo. Y vamos a pensar en ese otro personaje que Dios también miró y lo tomó. Me estoy refiriendo a Moisés. Ese Moisés que batalló grande, fuertemente. Pero que supo al final de cuentas captar el mensaje de Dios, ese mensaje de identidad para su pueblo, y supo transmitirlo. Y por eso lo encontramos ahí en lo que es la ley, es decir, el pueblo judío le llama la ley de Moisés, pero es la ley de Dios dada a través de Moisés. Moisés no solamente la presentó una vez, la presentó 2 veces. La segunda vez ante esa nueva generación, precisamente desde ahí, desde la cumbre del Monte Negro, esa cordillera montañosa, frente a Jericó del otro lado del Jordán. Ahí lo encontramos. Ahí Moisés pudo mirar esa tierra prometida que Dios le dio a su pueblo. Yo creo que ya se había dado cuenta Moisés antes, pero él en ese momento tenía estaba teniendo un momento de recordatorio. No solamente estaba recordando a la nueva generación, sino se estaba recordando a sí mismo. Y quiero imaginarme a Moisés, amados hermanos, cuando estuvo
presentándole a Dios una y otra y otra y otra razón para no ser escogido por él. Es decir, dándole razones para no tener identidad. Moisés no quería hacer nada. Pero Dios, en medio de todas esas limitaciones, lo tomó, lo trajo, le dio nombre, le dio razón, le dio una identidad. Identidad, mis amados hermanos, que el pueblo judío hasta esta hora, hasta nuestro siglo XXI, sigue reconociendo en ese Moisés, en medio de todas sus limitaciones. Si seguimos recorriendo la historia del Antiguo Testamento, vamos, hermanos, vamos a encontrar tantos líderes que Dios usó precisamente para recordarles a su pueblo que tenían identidad, para recordarles a su pueblo por qué los había escogido, para qué los había escogido. Y hermanos, en mi escrito yo tengo aquí que Dios usó más de 20 líderes, pero le puse más de 20 líderes, hermanos, porque simple y sencillamente en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar cientos de líderes que Dios usó a lo largo de todos los siglos. Nada más con una razón, para que no olvidaran quiénes eran, a quién le pertenecían y hacia dónde quería llevarlos. No pude dejar de pensar cuando estaba meditando sobre lo que había de compartir con ustedes en esta hora. No pude dejar de pensar en aquel gran hombre, Nehemías, un verdadero líder. Y si usted no lo sabía, hermano, déjeme decirle una cosa. La historia de Nehemías ha sido tomada por muchos de nuestros instructores sobre el liderazgo. Ahora, en este siglo XX-XXI, ha tomado la historia, la identidad de Nehemías para compartirla en nuestra sociedad, en esta sociedad del siglo XX-XXI, para tener enseñanzas acerca del liderazgo. Por eso no dejé de pensar, no pude menos que pensar en Nehemías, porque es uno de los últimos líderes que Dios usó. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y se encargó de hablar con él y de decirle quién era, por qué le estaba llamando y qué quería que hiciera. Usted puede encontrar eso ahí en el libro de Nehemías, desde el primer capítulo en adelante. Pero quisiera invitarle para que pudiera por ahí leer realmente los capítulos 9, 10, 11, donde juntamente con Esdras se encarga de darle esa misma identidad que recibió de parte de Dios al pueblo. Y usted se va a encontrar una cosa muy, muy interesante en esta narración. Nehemías llama al pueblo a hacer votos para tomar esa identidad y presentarse siempre delante de Dios. Para decirle, queremos andar en tu ley. Ese fue el compromiso de Nehemías. El pueblo del tiempo de Nehemías estaba olvidado de Dios, se había olvidado de todo lo que se habían centrado en ellos mismos. Y Nehemías los llama y los llama fuertemente. Usted va a encontrar en el pasaje que aquellos hombres como uno solo se levantaron y firmaron ese compromiso de caminar en la ley dada por Dios, de guardar todos sus mandamientos, de no mezclarse con otros pueblos. Ciertamente fallaron, es correcto, fallaron, sí, no somos perfectos, amados hermanos, pero una cosa es cierta, supieron que tenían identidad. Cuando ya brincamos, hermanos, a nuestra era, y podemos mirar el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús tuvo como principal objetivo que sus seguidores
no tuvieran esas crisis existenciales. Especialmente aquellos 12 que anduvieron con él. Debían saber quiénes eran, de quién eran y cuál era su meta. Y bueno, Jesús lo dijo y lo enseñó de muchas maneras. Cuando usted lee, estudia, medita los evangelios, hermanos, usted va a encontrar una serie de personajes que creían que tenían una cierta identidad, pero no la tenían, y su encuentro con Dios, con Jesús, les hizo tener esa identidad. Uno de los ejemplos que podemos encontrar ahí muy al principio de los evangelios, lo narra Juan precisamente ahí en el capítulo 3, cuando Jesús tiene ese encuentro con Nicodemo, o más bien, Nicodemo tiene ese encuentro con Jesús porque va a buscarlo. Nicodemo creía que era alguien y de pronto se encuentra con el reto que Jesús le presenta. Te es necesario nacer de nuevo. Terrible, tremendo. Y Nicodemo tuvo que aceptarlo. No se habla mucho de Nicodemo más que hasta el final del escrito de Juan, y podemos encontrarlo un hombre transformado, identificándose ahora con Jesús, ahora ya no en privado, en público. Porque tuvo identidad, supo quién era, supo para qué estaba ahí y supo por qué había sido llamado por Jesús. En ese precioso sermón de la montaña que usted puede encontrar en el Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, más o menos a la mitad del sermón, Jesús, al dirigirse a aquella multitud, les pone la base, el fundamento, y les dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Si ustedes no saben quiénes son, qué tienen que hacer y para dónde van, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo les va a ser añadido. Bellas palabras de Jesús. Pero más bellas, hermanos, me emocionan cada vez que puedo recordarlas. Esa charla, esa plática que tenía con sus discípulos, esos discípulos que a pesar de andar codo con Jesús, de ver las maravillas que Jesús estaba haciendo, todavía no tenían esa capacidad de tener una identidad con él, y Jesús lo sabía. Por eso trabajó con ellos 3 años y medio. Juan transcribe ese encuentro, esas palabras de Jesús donde el Señor los confronta y les dice: ¿creen en Dios? Bueno, ustedes dicen que creen en Dios. Bueno, pues entonces crean también en mí. ¿Saben por qué? Porque voy a preparar un lugar. Porque deseo, anhelo que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Vea usted el capítulo 14, hermoso capítulo que Juan transcribe. Pero vamos a pensar en ese otro gran hombre, ese otro gran líder que Dios tomó en Jesucristo. Me estoy refiriendo a Saulo de Tarso. Ese Saulo de Tarso que se convierte en un Pablo transformado, precisamente porque tuvo ese encuentro con Jesús transformador. Lo transformó de manera completa y así como dijo una viejecita. Dice: yo cuando remiendo los calcetines de mis hijos, meto la mano hasta el fondo y los saco y los volteo al revés para poder zurcirlos. A Pablo le pasó eso. Pablo fue transformado de raíz y entonces sí supo quién era. A pesar de que él sabía que era fariseo de fariseos, que había sido educado a los pies de Gamaliel, él decía que eso todo lo tenía por basura con tal de seguir a Cristo. Tomó identidad. Y no solamente tomó identidad, amados hermanos, la enseñó en todas las formas posibles. Bueno, menos en esta no la tenía.
Pero en todas las formas posibles de su tiempo, Pablo enseñó a las iglesias a adoptar y tener esa identidad en Jesucristo. Por eso él podía repetir una y otra vez. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pablo enseñó a lo largo de sus cartas esa identidad que en Jesucristo el Señor nos da. Pedro no fue menos. Pedro no fue menos. Y qué lindo que ustedes están tomando este pasaje de una de las cartas de Pedro como lema para el arranque de este 139 años en su vida como iglesia. Porque Pedro, aunque sus cartas no son tan extensas como las de Pablo, pero en esas breves cartas es tan explícito como Pablo. Y de la misma manera nos hace ese llamado para no tener crisis existenciales. Mire, déjeme leer para ustedes, amados hermanos, ese verso 9 y 10 de la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Dice, en esta versión que voy a leer para ustedes, que es la versión Dios habla hoy, de la siguiente manera: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de ese gran Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora Dios les ama. Pedro, mis amados hermanos, está transfiriendo a sus lectores ese anhelo de ser esa clase de pueblo. Porque Pedro les dice, ustedes tienen que saber de quién son. ¿Qué tienen que hacer? Y cuando él dice, en la versión 60, por ejemplo, es linaje escogido. Cuando hablamos el término linaje, hermanos, habla no de algo así nada más, no, habla de ser de una estirpe especial. Por eso la versión dice, ustedes son una familia escogida, selecta. Y usted y yo hemos de dar gracias a Dios de haber sido escogidos por Dios y habernos puesto en esta familia escogida. Me encanta el término que la versión 60 sobre todo tiene cuando dice que somos real sacerdocio. Y esto fundamenta en nuestros principios y doctrinas como iglesias bautistas el sacerdocio de todo creyente. Y cuando dice real sacerdocio, no es que sea verdadero, es verdadero, pero no se refiere a eso. Se refiere a que somos sacerdotes del Rey, y no de cualquier rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos de quién somos, pero también sabemos cuál es nuestro compromiso: anunciar esas bellas virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de donde éramos, que nos dio identidad, para anunciarlas, para que otros tengan de la misma manera la misma identidad. Por eso me parece que este versículo 9 de la primera carta de Pedro en su capítulo 2 es un bello pasaje que ustedes escogieron, que les sirva a ustedes para ese empuje, especialmente en esta etapa tan terrible, tan tremenda de pandemia, pero donde la palabra de Dios no está presa, está llena, está completa, sigue predicándose, sigue anunciándose, y muchos están escuchando esta palabra. Que el Señor permita que esto pueda seguir siendo una realidad, aún en medio de esta pandemia en que nos encontramos.
Concluyo con ustedes este breve tiempo que me han concedido, mis amados hermanos, narrándoles algo acerca de una paráfrasis que leí en algún momento, hace una buena cantidad de años, una paráfrasis acerca del Padre Nuestro. Y la parte que más quiero compartir con ustedes es larga la paráfrasis, pero es linda, es preciosa. Pero la primera parte es precisamente donde Jesús enseña a sus discípulos cuando ellos le demandan, le piden, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos. Y entonces Jesús les pone esa oración que la hemos llamado oración modelo. Estamos hablando del Padre Nuestro. Bueno, en esa paráfrasis, amados hermanos, me encantó el pensamiento y déjame decirle una cosa, esto no lo encontré escrito por ningún evangélico. Esto estaba puesto en un crucifijo. Y decía la paráfrasis: nunca digas Padre Nuestro si no estás dispuesto a ser hijo. Cuando pensamos en este concepto de identidad, mis amados hermanos, es decir, somos hijos de Dios. Por eso me encantó la paráfrasis. Si yo no estoy dispuesto a ser hijo de Dios, mejor no le llamo Padre Nuestro. Por eso, mis amados hermanos, bendigamos a Dios. Alabemos su nombre, porque en Jesucristo nos da el gozo de ser llamados así, hijos. Tenemos el compromiso de comportarnos como tales. Pero también nos da el gozo de tener identidad. Somos hijos. Sabemos de quién somos. Somos hijos de Dios. Sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las sombras de la oscuridad a su luz admirable. Sabemos cuál es nuestra meta. Jesús nos dejó dicho allá en el Evangelio de Juan, lo dijimos hace unos momentos. Yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Usted y yo sabemos a dónde queremos llegar. ¿Sabe una cosa? Termino con esta frase. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos la más mínima excusa de no tener identidad. Jesucristo nos la ha dado. Dios les bendiga, amados hermanos de esta primera iglesia bautista en esta ciudad de Saltillo. Ha sido un privilegio compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Que Él esté con ustedes ahora y siempre. Amén. Hermoso y poderoso mensaje que nos hace reflexionar y hacernos preguntas importantes, hacernos preguntas que es tiempo de hacernos. Dios bendiga a su siervo y sobre todo que esta palabra que hemos recibido llegue a oídos necesitados. Y ahí es donde entra tu parte. El mensaje ahí está. Tu parte es llevarla a quien Dios ha puesto en tu corazón que tiene una necesidad por escucharlo. Y a manera de despedida de este culto, te invito a que cantemos el himno 459, un hermoso himno. Ya pertenezco a Cristo. Un gran mensaje, un satisfactorio grito, una expresión de confianza, seguridad y que nos
nos dice que al final la victoria ya está conquistada. Ya pertenezco a Cristo. Cantemos y que Dios les bendiga. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy.